Solamente el fin de semana pasado me encontraba en la ciudad de Bogotá y ahí tuve la oportunidad de conversar un poco con el consultor político internacional que se mueve mucho en estas lides, el señor Orlando Goncalves, y lo tengo ahora mismo en directo desde esa ciudad colombiana. Porque conversábamos de la posibilidad, tal como lo acaba de decir Saúl Méndez, de que se encendiera un ventilador y comenzara a llevarse a toda la clase política latinoamericana. Y curiosamente no pasaron ni siquiera 24 horas cuando en Colombia ha estallado este escándalo. Nada más en este momento, en la emisora Blue Radio de Colombia, se encuentra hablando un señor que se llama Andrés Giraldo, que dentro de la investigación, desde aquí de Panamá, se le acusa de estar en la trama y ahora él está involucrando a otra gente. Es una cosa muy compleja. Buen día, Orlando. A mí me gustaría que le explicaras a nuestra teleaudiencia cuáles pueden ser las implicaciones en América Latina de que estas que está sucediendo en Brasil, porque viene de Brasil, comience a ser manipulado políticamente desde los órganos judiciales y también cómo se va descomponiendo este sistema político que conocemos hoy día y si esto al final, este caso de macrocaso de corrupción puede terminar siendo como el preludio de, como al principio del siglo pasado, cuando se construyeron las primeras repúblicas, terminaremos entrando a un nuevo sistema político que no conocemos. Buen día, Orlando. Buenos días, Guillermo. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Efectivamente, este caso de Odebrecht, donde hay involucrados 12 países, más de 800 millones de dólares en sobornos, y ha hecho un daño terrible al sistema democrático de todos estos países, porque pone en tela de juicio, valga la redundancia, la justicia y la capacidad de la justicia para ejercer su función. El tema es muy complicado. La red Odebrecht se especializó en crear una red gigantesca de sobornos a lo largo de 12 países, de 2 continentes, y esto va a traer implicaciones muy serias y es una prueba de fuego para las democracias. Te pongo el ejemplo de lo que pasó aquí en Colombia y que es sumamente alarmante. El fiscal general el día de antes de ayer declara que presumiblemente entró $1 millón de sobornos de Odebrecht a la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Pero utiliza el término presumiblemente, o sea, deja entrever que no tiene pruebas. Punto número 1, que es muy delicado porque un fiscal general de la República no puede salir y lanzar una bomba como esta sin tener el respaldo de las pruebas. Punto número 2, más grave todavía. El principal socio de Odebrecht en Colombia es uno de los grupos financieros más grandes del país, que fue cliente del que ahora es fiscal cuando trabajaba en su propio bufete. Entonces, allí pudiera haber un conflicto de intereses, con lo cual el fiscal ha debido dar un paso al lado y encargar a otra persona de la investigación. Pero lo más dramático es que ayer el propio fiscal vuelve a hablar con los medios y dice, bueno, los medios le increpan y le dicen cuáles son las pruebas de que este dinero ingresó a la campaña de Juan Manuel Santos. Bueno, es el testimonio de la persona que tenemos detenida desde el 15 de enero. O sea que es el testimonio de alguien que está negociando con la Fiscalía bajar las penas por el delito que cometió, al cual sí se le comprobó que sí firmó un contrato en 2016, pero con fecha de 2010, o sea que es un contrato falso, que sí se le demostró que tramitó el dinero vía Andorra, China, Panamá y luego Colombia. Y entonces este señor es el testigo estrella y dispara acusación. Como tú bien lo dijiste, se encendió el ventilador y esto va a salpicar a todo el mundo y esto es un gravísimo daño para la democracia de nuestros países. Fíjate, quizás ese mismo análisis que hacíamos en un café en Bogotá este fin de semana, Orlando, lo debió haber hecho muchas de las clases políticas latinoamericanas
pero lo sorprendente fue cómo reaccionó el gobierno colombiano como si no lo esperara. Y es más, recuerdo que hasta la semana pasada había un linchamiento al Centro Democrático, que es el partido del señor Uribe. Y eso mismo está pasando, por ejemplo, en Ecuador, donde el gobierno dice, no, fueron los otros los corruptos, el alcalde de Quito. En Perú, no, el corrupto fue Toledo, y de repente todos han quedado... Mira, hemos llegado al punto de hasta la ex primera dama, Nadine, ha quedado involucrada, que ya uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cómo una primera dama llega a estar metida en el tema de Odebrecht? Si en Perú una primera dama quedó metida en el caso de Odebrecht, ¿qué puede saltar en América Latina? Y peor aún, es que ni siquiera lo que pasa en Colombia viene de una investigación en Colombia, viene de una investigación en Colombia provocada por unas declaraciones en Brasil. Entonces parece que la justicia en estos países, incluyendo a Panamá, le está tomando de sorpresa lo que está sucediendo. Y mi pregunta es, en tu opinión, ¿qué es lo que puede terminar ocurriendo finalmente? Mira, nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra, el mundo está globalizado. Y está globalizado para bien y para mal. Y en el caso de Odebrecht, es evidente que se globalizó un sistema de corrupción tremendo. La justicia debería estar globalizada, es decir, debería ser absolutamente transparente y colaborativa país con país. Y esto no ha sucedido y tú tienes toda la razón. Sale el caso Lavallato en Brasil y esto comienza a salpicar y agarra a todos los países absolutamente desprevenidos. El caso de Panama Papers, que golpeó muy duro a Panamá, y quizás Panamá es el que menos tiene que ver con el esquema que denunció la investigación de Panama Papers. Pero lo extraño, como tú bien lo resaltas, es que los países los agarra sorprendidos, los agarra fuera de base, pero además de esto, lo más lamentable es que entonces haya, por ejemplo, las declaraciones de la procuradora, que en una rueda de prensa, en el medio de la rueda de prensa, la procuradora de Panamá dice, bueno, el caso, este caso lo vamos a dejar porque no hay indicios. A ver, aquí hay que investigar todo. Aquí no está en riesgo la reputación de una o dos o de 1000 personas, eso es lo de menos. Aquí lo que está en riesgo es la reputación y la validez del sistema democrático, y eso nos va a afectar a todos. Orlando, tú eres una persona que conoces muy bien el sistema político guatemalteco, has trabajado en Guatemala con varios de la clase política. Nada más ayer hubo una detención adicional a todas las detenciones que ha habido, si no me equivoco fue una fiscal, y se han dado, bueno, detenciones de políticos de todos los partidos en Guatemala últimamente. Terminó involucrado el hijo y el hermano del actual presidente, pero en Guatemala hay una organización fiscal por encima del sistema judicial guatemalteco que ha ayudado a que eso mejore. ¿Será que eventualmente en América Latina terminaremos tutelados como está haciendo Guatemala en este momento con su justicia? Si te refieres a una organización que se llama CICIG, son las siglas, es una organización de la ONU que tiene poder ilimitado para hacer las investigaciones, y tanto la policía como el Ministerio Público están obligados a colaborar con ellos. Fueron ellos los que llevaron al frente de esta investigación, los que llevaron a la destitución y a la aprehensión de la vicepresidenta Rosana Valdetti, del expresidente anterior. Y esto, Otto Pérez Molina. Y mira, es tal el nivel de corrupción que hay en tantas instancias y en tantas organizaciones, en tantos estamentos de los estados nuestros, que o nosotros nos organizamos y los ciudadanos presionan para que se cumpla la ley y se haga justicia, o vamos a tener probablemente que buscar y globalizar la justicia de tal manera que organismos internacionales con jueces que sean probos se metan en los países y acepten el reto de romper ese círculo de corrupción que hay en todas partes y comenzar a hacer justicia como Dios manda. Orlando, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo desde Ciudad de Panamá. Gracias Orlando a ustedes, Goncalves, un saludo.
Orlando Goncalves, consultor político internacional, que nos está dando su opinión sobre todos estos casos que se están dando en América Latina y en Panamá sobre Odebrecht.